amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, hoy tengo el gusto de platicar con una amiga muy querida, la maestra Paloma Silva. Qué gusto estar aquí contigo, Horacio, como siempre. Paloma es la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda y desde esa instancia, pues obviamente es la coordinadora de este gran esfuerzo por hacer un programa nacional de vivienda que cada año genera más de 1 millón de acciones entre créditos, viviendas para vivienda nueva, vivienda usada, para una serie de cosas y para que nos platique cómo va a cerrar este año tan interesante y cómo viene el año próximo que va a venir mucho mejor, pues nada mejor que hacer este corte al final del año para que Paloma, en primera, no hay nadie mejor que nos platique cómo está cerrando este sector vivienda. Pues la verdad es que estoy muy contenta. Esa gran coordinación que ha llevado a cabo el secretario Ramírez Marín y el apoyo que hemos decidido por parte de la Secretaría de Hacienda hace que este año sea un año mucho mejor que el año pasado. Y además no solamente en temas cuantitativos, sino también en temas cualitativos. En temas cuantitativos, lo que te diría es que hemos crecido de manera importante durante el año. De hecho, en particular la actividad de edificación residencial, que es la que nos mide, tiene un crecimiento cercano al 6.9% durante el año. Y pues recordamos que el índice global de actividad económica del sector durante el año pasado de la construcción pues estaba en terrenos muy negativos, cercanos al 6%. Sí. Entonces, hemos apoyado mucho a la economía, tanto en crecimiento como en generación de empleos. Hemos creado durante el año en el sector de la construcción 138,000 empleos. Y bueno, también vemos un crecimiento muy importante tanto en registro de obra nueva como en vivienda terminada. Estamos trabajando muchísimo también en producción de vivienda social, en vivienda para comunidades rurales. Como tú sabes, el día de ayer se anunció por parte del gobernador de Chiapas que vamos a sacar un programa específicamente para Chiapas de 10,500 viviendas, de las cuales más de 5,000 viviendas son para comunidades rurales. Estamos cerrando ya casi con 19,000 viviendas que hemos hecho durante los últimos 4 años con el gobierno de Campeche, en comunidades como Calquiní, Calakmul, Escárcega. Estamos haciendo también programas de mejoramiento, ampliación, remodelación. Hemos ido segmentando los productos, porque mira, Horacio, la verdad es que no podíamos lograr resultados diferentes si seguíamos haciendo las mismas cosas. Sí, claro. ¿No? Entonces, lo que nos instruyó el secretario Ramírez Marín es que fuéramos sacando productos, los diferentes organismos nacionales de vivienda, en donde el subsidio de la CONAVI ya no es nada más desembolsar recursos, ¿no? A través del subsidio estamos haciendo política pública y estamos llegando a atender rezagos habitacionales que antes no se lograban, ¿no? Sí, claro, porque parte del tema no es que se hagan casas, sino que se hagan casas, buenas casas, y que esas casas ayuden a crear mejor calidad de vida, no solamente para quien la habita, sino para las comunidades. Y de pasadita, es un hecho que este mundo se ha vuelto en un mundo urbano. Vivimos en ciudades y las ciudades tienen que ser eficientes, justas para la gente, claro, pero también competitivas. Claro. Y eso no se estaba logrando antes. Claro. Entonces, a ver, cuando empezó la administración del presidente Peña Nieto, el sector vivienda estaba en un momento muy complejo. Desaceleración económica en México y en el mundo, el sector un poco problemado hasta por la caída de 3 grandes vivienderas. Y 2 años después, esto pareciera que ya se ha revertido. ¿Podemos decir que ya se quedó atrás ese bachecito que tocó el sector vivienda? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo lo que te diría es que cada vez tenemos más desarrolladores pequeños y medianos participando activamente en la industria. Entonces, bueno, el reto, tú sabes, cumplí el 21 de noviembre un año en la Comisión Nacional de Vivienda y el reto estaba enfocado en 3 cosas. 1, cumplir con la Política Nacional de Vivienda, que era pues dotar de mejores soluciones de vivienda, abatir el rezago habitacional, vivienda digna, en entornos sustentables e inteligentes, y además que hubiera esta gran coordinación intersecretarial y intersectorial que se tenía. El segundo tema era cómo generarle a la economía en vez de estarle quitando. Porque tú cuando tienes un índice global de actividad económica negativo, le estás quitando al Producto Interno Bruto, le estás quitando a la economía. Claro. ¿no? Si el sector deja de aportar, en realidad está restando, porque le quita actividad a un montón de ramas económicas relacionadas. Así es. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue, teníamos que reactivar el sector, teníamos que apoyar a los desarrolladores pequeños y medianos poniendo piso parejo. Hoy tenemos muchos más desarrolladores pequeños y medianos que además están participando en diferentes plazas. Y también, bueno, el otro reto era, además de la diversificación, porque era un mercado muy concentrado, era el crecimiento económico y la generación de empleo.
Entonces empezamos a hacer una serie de acciones y diferentes productos para ir atendiendo puntualmente rezago habitacional, como que sacamos producto de mujeres jefas de familia con subsidio de CONAVI, vivienda para jóvenes, en donde ya participamos 2 secretarías, ¿no? La SEDATU y la SEDESOL, ambos apoyando un segmento. Sacamos productos para Infonavit, en donde ampliamos el subsidio para familias que ganaran hasta 10,000 pesos, poco más de 10,000 pesos, 5 salarios mínimos, porque para alinear la política nacional de vivienda a que se aprovechara el suelo intraurbano, pues necesitábamos hacer una política de financiamiento de subsidio que llegara a esas familias y que les apoyara en poder adquirir vivienda intraurbana, ¿no? Sí, claro, y a mí me parece que parte del tema del reto habitacional, la parte interesante de esta nueva política es, desde mi punto de vista, son 2. Uno, el reposicionamiento del concepto urbano, de la planeación urbana, que es fundamental. Sin lugar a dudas. Que no hagamos casas, sino que hagamos ciudades. Un montón de casas no hacen ciudad. Y el otro punto que se me hace muy importante y muy valioso, que se está logrando además, es la inclusión de que se permita de que se vea todo el segmento de lo que es demanda de vivienda, desde la gente que está en las comunidades y que es vivienda muy económica y rural, hasta incluso la vivienda residencial. ¿Te parece que nos vayamos a un corte comercial? Vámonos al corte. Vámonos a un corte comercial. Estamos de vuelta. Amigos, estamos platicando con la maestra Paloma Silva Danzorena, la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Y bueno, un año muy interesante donde ya es un hecho la reactivación del sector después de años difíciles, un segmento de desarrolladores bastante fortalecido, mucho desarrollador mediano y pequeño que ya están haciendo las cosas muy bien, muchas cosas con noticias positivas. Ahora, si te parece, dejamos el tercer bloque para hablar de cómo va a cerrar el año y de las metas para el año próximo. Claro. ¿Y por qué no hablamos un poquito? Porque parte del tema de la calidad, de lo que es, al hablar de 2 cosas importantes, faltó la tercera, que es hacer esto con mucha calidad. Primero, que tengas vivienda que esté en lugares cercanos al empleo, a la conectividad, al transporte, a equipamientos educativos de salud. Cercano a la ciudad. Por supuesto. Entonces, lo que hicimos fue favorecer soluciones de vivienda intraurbanas dentro de perímetros de contención urbana. Y el segundo tema era ya en el prototipo propio de la vivienda. Entonces, ahí definimos puntajes, favoreciendo la vivienda que tiene ecotecnologías de segunda generación. Y ahí estamos bien satisfechos porque hemos sacado lo que es el NAMA de vivienda, que es un programa impulsado por la ONU, que ahora, bueno, están viniendo las gentes de Perú, de Bolivia, de Latinoamérica, de países de Asia, en donde quieren hacer cooperaciones con la Comisión Nacional de Vivienda para ver cómo producir vivienda que tenga ecotecnologías y que reduzcan los gases de efecto invernadero. Claro, porque además en México, a diferencia de otros países, ya hay instrumentos, como la famosa hipoteca verde del Infonavit. Vaya, en otros lugares tendrían las tecnologías, pero no tienen cómo financiarlo. Aquí tenemos el qué y el cómo, que es la gran ventaja. Ahora, todo esto, parte de que se está haciendo, ahora hace poco vimos que está la convocatoria y estamos justo en el proceso de que la gente se esté inscribiendo para el Premio Nacional de Vivienda. ¿Esto cómo va? Pues la verdad es que va muy bien. Lanzamos la convocatoria la semana antepasada y viene reingeniería en el Premio Nacional de Vivienda. No podíamos seguir teniendo el Premio Nacional de Vivienda que teníamos antes si estamos logrando resultados diferentes. Entonces, en primer lugar, se lanza el Premio Nacional de Vivienda solamente en 4 categorías. Antes, ¿no? Abríamos miles de categorías y era muy difícil, ¿no? El realmente tener un galardón de decir, bueno, solamente fueron 4 categorías. Entonces, en ese sentido es que abrimos 2 categorías. La primera es de vivienda de interés social. Ah, qué bueno, también eso. También separar, porque ¿cómo vas a comparar? No puedes comparar. Exacto. No. Entonces sacamos también el de vivienda de interés medio y residencial, pero entendiendo la problemática que se tiene en producción social de vivienda y que más del 50% de las soluciones de vivienda se hacen en autoconstrucción, porque muchas familias utilizan a los productores sociales de vivienda o autoconstruyen sus viviendas. Es que sacamos 2 categorías diferentes, que son producción social de vivienda asistida urbana y producción social de vivienda asistida rural. ¿Y ya? Nada más. Uy, qué maravilla. Así ya no hay dudas de como en qué categoría podrá entrar esta cosa. Aquí es muy claro. Vivienda de interés social. Media residencial. Vámonos. Producción social de vivienda urbana, producción social de vivienda rural. Facilito. Pero damos unas menciones especiales. Sí. Para justo
seguir reforzando ideas que son importantes como política pública para la CONAVI. Entonces, las menciones especiales, una va a ser de accesibilidad, ¿no? Tenemos que seguir favoreciendo que se atienda a las familias que ganan menos ingresos, porque es una realidad que el rezago habitacional está preponderantemente ahí. La inclusión financiera social. Totalmente. Entonces, por ejemplo, hay muchos programas que no se hacen a través de Infonavit y Foviste, se hacen a través de cajas de ahorro. Bueno, hay que promoverlo. El otro es el de gestión gubernamental y de vivienda. Fundamental. Hemos hecho una alianza importantísima con los estados y con los municipios. Tú sabes, llevamos ya 18 jornadas estatales de vivienda, en donde nos sentamos a platicar con cada gobernador, con cada presidente municipal, para entender cuál es su problemática, que es muy diferente en cada caso, y hacer soluciones de vivienda que apoyen a esas familias. También el tema de financiamiento. Estamos muy contentos porque la banca comercial ya está regresando a financiar, pero tenemos que ser creativos, ¿no? Tenemos que hacer financiamiento para vivienda en renta, tenemos que hacer financiamiento. El año que entra vamos a sacar productos para adultos mayores. Entonces, toda esta creatividad hay que promoverla. Si no, no me canso. Reciclaje de edificios es otra mención especial. Sí, claro. Las ciudades existen. Por supuesto. O sea, uno va y no quiero que me ponga un nuevo brazo, quiero que me arregle el que tengo. Así es. Entonces, reciclaje de edificios es otro tema de reconstrucción, y lo dejamos como categoría, como mención especial, porque no debe de ser un premio. O sea, sí se tiene que reconocer que estamos reconstruyendo vivienda en Baja California, etcétera, pero no debe de ser una práctica. Lo que tenemos que hacer es construir vivienda que no se tenga que reconstruir después. Claro, lo que hay que ubicar aquí, perdón que interrumpa, es prácticas exitosas y ver que después que se repitan. Así es, y vivienda en renta. Porque lo que también es cierto es que en vivienda en renta todavía no teníamos una masa crítica como para dar un premio, pero sí es una política de CONAVI. Y estoy muy satisfecha, te platico que ya empezamos con Fuerzas Armadas y con Sedena y con CEMAR, que bueno, son Fuerzas Armadas los dos, que es un placer trabajar tanto con la Marina como con la Sedena, en ya apoyarlos desde soldados hasta tenientes con subsidio para la renta. Qué interesante, porque además yo siempre había escuchado que había apoyos para que los militares compraran casa. El único tema es que es gente que luego la mueven del lugar. Así es. Entonces, más sensato de repente, no para los militares, para todos en la vida, hay veces que es mucho más sensato rentar, porque, oye, el rentar es de alguna forma como echar anclas, ¿no? Sí. Y también con ellos en particular estamos sacando programas para que mejoren, amplíen y remodelen sus viviendas. Van a ser 20,000 créditos y con subsidio que estamos sacando con Banjército a una tasa del 8%. Y para adquisición de vivienda conseguimos una tasa del 7.6% con subsidio. Entonces, la intención es que cada segmento de la población tenga productos hechos a su medida, a sus necesidades, para que crezca la economía, pero a la vez vayamos abatiendo el rezago habitacional. Y con soluciones específicas, porque en efecto la vivienda ni es una que se pueda replicar en todo el país, ni la gente de cada lugar es la misma. Tenemos soluciones diferentes para una gente. No es lo mismo un campesino de Sonora que uno de Yucatán. Totalmente. ¿No? Hasta por usos y costumbres, por capacidades económicas, por una serie de cosas. Vamos a un corte y seguimos con esta interesantísima plática. Pero además, si algo se quedan con duda, pregúntenos y podrán verlo a través de Capital de México y de nuestros diferentes medios. Ahí estamos en contacto. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde con esta plática con la maestra Paloma Silva, la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Y bueno, vimos todo lo que va a ser el Premio Nacional de Vivienda, que de entrada debo decir que me parece muy interesante que se estén reconociendo las realidades de cada necesidad específica de la vivienda. Entonces, hay vivienda rural, hay que hacer vivienda rural y hay que reconocer a que lo hace bien. Me parece también muy bien que no haya un Premio Nacional para Reconstrucción, porque eso no debiera pasar, ¿no? Es como un premio para alguien que hizo un delito y después le premias porque ahora ya se porta bien. No, espérame, qué bueno que te rehabilitaste, pero eso lo que hay que hacer es hacerlo bien desde el principio. Así es. Y es lo que hay que empezar a impulsar. Ahora, ¿cómo va a cerrar el año en números? Va a cerrar espectacular. Sí, vamos a llegar a las 450,000 viviendas. También vamos a llegar a más de 1,100,000 acciones de vivienda. Por supuesto que cerraremos con crecimientos en el Índice Global de Actividad Económica, en donde ya el sector de la vivienda representa casi 50% del sector de la construcción. Sí, claro. Y bueno, lo más importante para nosotros es que estamos construyendo viviendas de mejores dimensiones, o sea, más grandes, mejor ubicadas. Estamos apoyando
a muchos más participantes en la industria, porque bueno, nada más hablamos de desarrolladores de vivienda, pero sí quisiera decir que, por ejemplo, organismos ejecutores de obra, que son los que hacen todo el tema de producción social de vivienda, ya tenemos 41 empresas. Sí, claro. Y además con volúmenes también ya. Con volúmenes bien importantes. Estamos también sacando productos trabajando en estrecha relación con la AMPI, ¿no? Con la ADI, con notarios, con valuadores, porque para nosotros cada uno de los participantes de la industria son importantes. Y por eso es también por lo que vamos a sacar una maestría. En marzo del año que entra arranca una maestría especializada en el sector de la vivienda, que también estamos muy contentos. Va a ser con el ITAM. Padrísimo. Con la Universidad Politécnica de Madrid. Y también va a estar participando Lincoln Institute, que es muy importante para temas de urbanización y todo el tema de desarrollo urbano. Entonces, la intención es que es profesionalizar al sector. Claro. ¿No? Y que los chicos que van saliendo de las universidades volteen a ver al sector de la vivienda, se especialicen en él. Y sepan qué es. Por supuesto. Porque de repente vemos jóvenes que estudian arquitectura y que creen que la casa es otra cosa, y cuando llegan a la realidad se dan cuenta de que no encajan en esa realidad, y por eso hay veces que se habla del sector sin conocimiento de causa. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es que en ese sentido ellos van a saber ahí, por ejemplo, quiénes son los organismos nacionales de vivienda, cuáles son las leyes que nos rijan, cómo conseguir una licencia, un permiso. ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? Van a conocer cómo gestionar un balance, ¿no? Cuando ellos pongan sus empresas, que sepan qué capital de trabajo es el óptimo, cuáles son sus índices de capitalización. ¿Cuál es el retorno de inversión? Así es. Porque hay veces que cuando tú hablas con un contador, los contadores caen en la tentación de pensar que es un negocio, es lo mismo. Y es bien diferente cuando hablas de ciclos largos, como es el inmobiliario, sí, ¿no? Sí, bien diferente. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Ya sabes que siempre estamos trabajando fuerte. También lo que sí es relevante es que el año que entra vamos a sacar productos que ya tenemos muy identificados. Estamos trabajando en vivienda para adultos mayores, vamos a sacar vivienda de retrofit para la vivienda existente, también para reducir los gases de efecto invernadero. Seguiremos trabajando muy muy fuerte con los estados y con los municipios. Creo que vamos a hacer más acciones de vivienda, pero también van a hacer acciones de vivienda, en el caso de los organismos nacionales de vivienda, de mejor... para calidades salariales más altas, porque tú sabes, ¿no? El tema de Infonavit, que se amplió hasta 850,000, el tema de Fobiste, que ya tienen el cofinanciamiento. Entonces, las mezclas van a cambiar de manera interesante. Vamos a tener mucho más vivienda en renta, porque además con las reformas estructurales las familias se van a estar moviendo. La movilidad. Y bueno, todo eso lo puedes ver también en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, el SNIP, que lanzamos. Y también estamos entusiasmados porque ganamos un premio a la innovación pública en este sistema. La intención es que ahí, en el día a día, todos los actores de la industria vean cómo se está distribuyendo el subsidio, los financiamientos, dónde hay oferta de vivienda, dónde hay demanda de vivienda, por estado, por municipio, porque soy una convencida de que entre más información le demos a todos los participantes privados en este sector de la vivienda, que es hermoso, van a tener más interés, porque bueno, todos los sectores estamos compitiendo, y te quiero decir con muchísima satisfacción que el sector residencial durante este año fue el sector con segundo mayor crecimiento después de la automotriz en el país. Sí, por supuesto. Todo lo que arrastra, y además hay una ventaja enorme con la industria de la construcción que cumple con un papel social importante, en la medida en que muchos de los empleos que se generan son para la gente que desafortunadamente está menos preparada. Entonces ayuda mucho, y ayuda mucho porque obviamente entre que haya más volumen de producción, esta gente tiene acceso a mejor capacitación y a mejores ingresos, y es un círculo virtuoso donde la gente a través de la vivienda, caramba, empiezas un ciclo y acaba siendo, el albañil acaba siendo maestro de obras, y después ese maestro de obras puede comprar una casa con un crédito del Infonavit que le dan por ser un trabajador formal. Así es. Y bueno, no solamente la gente que trabaja en el sector de la construcción, sino bueno, también notarios, valuadores, verificadores, etcétera, pues son importantes, y la verdad es que generan buenos ingresos. Entonces hay de todos los segmentos, pero también te voy a decir una cosa: la vivienda le está generando un patrimonio a las familias y le está generando oportunidades. Claro. Y así lo vimos tanto en vivienda rural como en vivienda para mujeres jefas de familia, como para jóvenes. Veíamos muchos jóvenes, cuando platicaba con la secretaria Rosario Robles, que
dejaban la universidad porque de repente se veían con hijos, con familia que mantener y tenían que salir a trabajar y tenían que pagar una vivienda. Ya el que les des una solución de vivienda está logrando que ellos puedan seguir estudiando y por supuesto que le generas un futuro a esa familia. O cuando entregábamos escrituras, veías que venía una señora con 4 chiquillos, ¿no? Y 4 es poco, ¿no? Amigos queridos, sí, ¿qué sí. les digo? Bueno, maestra Paloma Silva sí pasa, como es una apasionada de este tema, nos hace falta más programa. Paloma, se acabó. Siempre me pasa lo mismo contigo, Horacio, pero bueno, la intención es estar viniendo, estamos innovando, estamos trabajando muy duro. El presidente de la República nos instruyó una política nacional de vivienda que estamos ejecutando. Está el apoyo del gobierno de la República muy importante en el subsidio para atender todas estas soluciones de vivienda y lo seguiremos haciendo con muchísima responsabilidad, en plena coordinación con el resto de los organismos nacionales de vivienda y por supuesto con nuestro cabeza de sector que es el secretario Ramírez Marín. Paloma, muchas gracias. Al contrario, Horacio. Amigos, ahí lo tienen, un espléndido programa sin duda con invitada de lujo y con información de lujo que seguramente a ustedes les cae como anillo al dedo para tomar muy buenas decisiones en lo personal, como para invertir, para muchas cosas. Y bueno, es una buena noticia ver que este sector tan importante está haciendo las cosas bien y que retomó la senda del crecimiento. Esto fue Vivienda en Verde, ahí nos vemos.